Buenas noches para todos y para todas quienes están participando en este Congreso Estudiantil Iberoamericano en la NIF para Pymes. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes su atención y quiero también darle las gracias a Mario Echeverri y a todos los organizadores de este evento, que entiendo está teniendo la mejor acogida y el mejor de los éxitos. Yo no entiendo por qué me pidieron que les hablara a ustedes hoy del método de casos para el estudio y la capacitación en NIF para pymes. Este es un tema que, por lo menos entre nosotros, los latinoamericanos, apenas comienza a despegar, habida cuenta que para poderlo aplicar y utilizar con el mejor de los provechos, pues todavía no cumplimos las condiciones plenas para este tipo de procesos y actividades. De todas maneras, agradeciendo una vez más la invitación que me hicieron, pues entonces he intentado hacer un esfuerzo para por lo menos dar alguna idea sobre este particular. La presentación que voy a hacerles la he dividido en dos partes. Una primera que intenta responder la pregunta ¿qué es un estudio de caso? Y una segunda parte que intenta responder una pregunta adicional: ¿cómo aplicar el estudio de casos en un contexto IFRS o NIF? Empecemos entonces con la primera de estas dos secciones. Yo creo que lo más importante aquí es tener suficientemente claro que cuando uno se refiere al estudio de casos, se está refiriendo a una metodología específica que tiene la ventaja de tener amplia aceptación en este momento en el mundo entero y que generalmente esa acogida se debe a que está orientada o referida a mostrar resultados, independiente de que esos resultados sean exitosos o no, de una práctica o de una experiencia concreta. En este sentido, ustedes se dan cuenta que ya podemos tener claro cuál es como la orientación o cuál es el fin de este tipo de práctica, ¿sí? Mostrar resultados. Y en el mundo actual, ustedes se dan cuenta que si no se muestran los resultados, pues difícilmente se tiene plena claridad en relación con lo que se quiere hacer, o en concreto si se está avanzando o no se está avanzando. Yo creo que para responder de mejor manera a esta pregunta de qué es un estudio de casos, es importante entender que hay por lo menos dos alternativas que nos permiten a nosotros entender con claridad qué es un estudio de casos. La primera alternativa hace referencia a que se trata de una metodología de investigación cualitativa. Como ustedes recordarán, la investigación tuvo muchísima fuerza en el mundo entero gracias a que fue cuantitativa y dio origen a todo un desarrollo científico muy poderoso que nos ha permitido en gran medida los avances que ha ido logrando la humanidad. Sin embargo, las propias limitaciones de la investigación
cuantitativa o su no aplicabilidad en unos sectores de la realidad humana que no son necesariamente exactos y precisos, pues condujo a que se hiciera mucho énfasis en otros métodos de investigación, específicamente con características cualitativas. Entre estos métodos cualitativos se destaca el estudio de casos, que es una metodología que inicialmente fue utilizada con muchísimo éxito en la medicina, en la psicología, y que posteriormente se trasladó con enorme éxito a las ciencias de la administración y que podemos decirlo, pues está empezando a aplicarse con éxito en las disciplinas contables y concretamente en las disciplinas relacionadas con la implementación de los estándares internacionales. Una característica de este estudio de casos, entendido como una metodología de investigación, es que está muy vinculada a la teoría. Ustedes recordarán que nuestra profesión tiene graves problemas de soportes teóricos y hemos sido reconocidos como una profesión eminentemente práctica, con la gran desventaja de ser una profesión más operativa que estratégica y con el gran limitante de depender de los elementos normativos, legales, tributarios. Eso de alguna manera ha sido o ha conducido a que nuestra disciplina sea entendida como algo que está en un segundo nivel, no necesariamente en los niveles más altos y del liderazgo en la actividad humana del momento presente. Con la investigación cualitativa y en concreto con los estudios de casos, pues se genera esa presión por la fundamentación teórica. En el tema de los estándares internacionales, pues eso ha sido conocido como los frameworks o los marcos conceptuales que de alguna manera han intentado pues darle esa fundamentación teórica que nos ha estado faltando durante mucho tiempo. Gracias a esta vinculación de el estudio de casos con la fundamentación teórica, pues se deriva la parte de aplicación alrededor de preguntas tipo y de manera particular dos tipos importantes de preguntas. La ¿por qué las cosas? Y segundo, ¿cómo funcionan las cosas? Ustedes entienden que este entendimiento de vincular la investigación teórica, fundamentada teóricamente, con las respuestas a preguntas tipo, pues generalmente encierra un mecanismo causal. Algunas personas prefieren hacer referencia a cuál es la relación causa-efecto que se da en algunas situaciones y que busca resolver esos problemas concretos que se quieren hacer referencia. De todas maneras, es importante entender que en nuestras disciplinas contables estas cosas todavía no tienen la fuerza suficiente y tenemos que reconocer que estamos empezando en este tipo de actividad. El estudio de casos entendido como una metodología de investigación. Resumo este aspecto pues diciendo que las debilidades nuestras se derivan de la ausencia de fundamentaciones teóricas propias y que por esa razón pues hemos estado reducidos
a unos terrenos operativos muy asociados más con lo tributario, con lo legal, con lo fiscal, con lo normativo, que propiamente con una independencia en el conocimiento o una disciplina propia autónoma. Yo sé que algunos de ustedes pues no estarán muy de acuerdo con estas cosas, pero para avanzar en estos terrenos es mucho más práctico reconocer las situaciones tal y como son y colocarse metas con el fin de poder avanzar. El segundo entendimiento del estudio de casos es el que se refiere a entender que el estudio de casos es una técnica didáctica, y me parece que este es como el elemento central que da origen a la charla que me pidieron y que ustedes tienen la generosidad de estar atendiendo en este momento. Como técnica didáctica, pues ustedes entienden que se trata de una metodología que de alguna manera sirve para enseñar y que intenta de manera específica hacer una representación de una situación de una realidad concreta con el fin de poder hacer una reflexión o con el fin de tener un aprendizaje que permita pues avanzar hacia niveles superiores. En esto que nos incumbe en este momento, pues uno entendería que un nivel superior pues sería el estudio de casos entendido como metodología de investigación y luego las otras construcciones que se derivan de ello. Entonces, en el caso concreto de la técnica didáctica, en la medida en que permite hacer una reflexión como la que yo estoy haciendo con ustedes en este momento, una reflexión que algunos de ustedes pueden estar aceptando, que otros de ustedes pueden estar cuestionando, que otros de ustedes pueden estar rechazando. Esa es como, en mi manera de entender, pues la principal ventaja del estudio de casos, dado que permite distintas perspectivas, distintas visiones y que permite pues sacar conclusiones con el fin de avanzar. Desde el punto de vista netamente didáctico, para los fines de la enseñanza, la gran fortaleza del estudio de casos es que permite desarrollar habilidades, ¿sí? En ese sentido, para los estudiantes de contaduría es muy importante porque facilita, ayuda a desarrollar habilidades que el contador va a necesitar en el ejercicio profesional futuro. ¿Cuáles habilidades? Pues principalmente las habilidades de análisis, síntesis, evaluación. Una muy importante que es la del pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la toma de decisiones que es central para la aplicación de los estándares internacionales y lo relacionado con los valores, la innovación y la creatividad. Ustedes se dan cuenta que la sola enumeración de este tipo de habilidades pues los lleva a uno a reconocer que en esta metodología hay una potencialidad supremamente importante para avanzar en este tipo de cosas. Como técnica didáctica, ustedes se darán cuenta que el calor de la mañana me está de alguna manera permitiendo salir un poquito de la frialdad de estas cosas, ¿sí? Como técnica didáctica, pues
¿Cuáles serían los aspectos centrales? Pues el primero de ellos, hay que definir o analizar un problema, ¿sí? En el caso concreto de esto que estamos hablando, el problema es qué es un estudio de casos, ¿sí? Que es lo que yo estoy tratando de explicarles a ustedes. El segundo elemento es determinar cuál es el método que se va a utilizar, ¿sí? En el caso concreto que estoy haciendo en este momento, pues yo estoy tratando de hacer una reflexión basada en mis convicciones personales, intentando de alguna manera mostrar que ustedes pueden tener un análisis diferente, tener otro tipo de perspectivas y hacer sus propios aportes. Un tercer elemento muy importante es determinar las alternativas o los cursos de acción. En el caso concreto de qué es un estudio de casos, he estado intentando mostrarles a ustedes que hay por lo menos dos alternativas básicas. La primera, entender el estudio de casos como una metodología de investigación cualitativa, y el segundo, entender el estudio de casos como una técnica didáctica, haciendo referencia concreta a que este es el objetivo de esta charla que estamos teniendo con ustedes en este Congreso Iberoamericano. Y el cuarto aspecto central es tomar decisiones, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que en un contexto de estándares internacionales, este elemento de la toma de decisiones es muy importante. En el ejemplo que estoy tratando de desarrollar con ustedes, pues la decisión que yo he tomado a nombre de ustedes es insistir no tanto en el tema de la metodología de investigación científica, sino insistir en el estudio de casos como una técnica didáctica que posteriormente trataré de esbozar en el caso concreto del IFRS o de la NIF para pymes, ¿sí? Ese es como el elemento al cual estamos intentando llegar. Un elemento muy interesante es esto, que necesitamos llegar como objetivo a estudios de casos que sean confiables, ¿sí? Esto nos lleva a plantear un elemento interesante. Uno puede hacer muchas cosas, ¿sí? Cuando se reúne mucha gente, se puede hablar mucho, se pueden tener muchas perspectivas, pero la pregunta de fondo es ¿cuál es la confiabilidad de todo eso que se está haciendo? Entonces yo quisiera insistirles que hay dos elementos muy importantes para tener esa confiabilidad. A mí me parece primero que uno tiene que tener claridad en qué es un estudio de casos y diferenciarlo de algunas cosas pues, que pueden ser parecidas, pero que no necesariamente son las mismas, como es el caso de los ejemplos, de las hipótesis y similares, ¿sí? Ustedes podrán decir con toda claridad que en el ejemplo que he tratado de colocar es más un ejemplo que el desarrollo de un caso concreto, ¿sí? ¿Cuál es la razón? La razón es que hay un segundo elemento en el cual quisiera insistir, y es que para desarrollar un estudio de casos es necesario disponer de la información adecuada para ese caso. En el caso o en la situación que estamos teniendo en este momento, pues tenemos la gran limitante del tiempo y la gran limitante de no disponer de toda la información para poder desarrollar concretamente ese estudio de casos.
¿Qué hacer entonces para disponer de la información adecuada? Ustedes se van dando cuenta que ya estoy como tratando de entrar al tema del IFRS o NIF para pymes, ¿sí? Para desarrollar un buen estudio de casos se necesita pues tener acceso a bases de datos que sean públicas, porque en esto no funciona trabajando con datos escondidos o aquí no tenemos ciencias ocultas ni hacemos milagros. Entonces, para que el asunto funcione, pues es muy importante poder tener acceso a esos bancos de datos públicos. Una segunda alternativa muy frecuente en el presente es tener el acceso a los sitios web de las empresas. Gracias a la tecnología que tenemos en el presente, pues está siendo mucho más fácil disponer de esos accesos a la tecnología. Y un tercer elemento que ayuda muchísimo a desarrollar estos estudios es la información directa obtenida en las empresas. Con una condición que yo quisiera insistirles: pida permiso, pida autorización. Es muy delicado, muy conflictivo ponerse uno a usar información de las empresas si usted no la obtiene por medio de bases de datos públicas y si lo hace sin autorización de la empresa. A mí me parece, yo quisiera insistir en este aspecto, que uno de los principales factores de éxito que se han visto en las ciencias de la administración ha sido precisamente que los grandes estudios de caso exitosos han estado respaldados por autorizaciones dadas por las directivas de las empresas. Esto permite desarrollar charlas, entrevistas, diálogos con mayor profundidad, con mayor nivel y que permiten pues ponerle un poco de más carnecita o sabor a los fríos datos que uno encuentra en las bases de datos. Y adicionalmente pues permite incorporar, repito, con la debida autorización, pues información que es específica de las distintas entidades y que no se encuentra fácilmente de otras maneras. Termino esta parte primera pues insistiéndoles a ustedes en la importancia de acceder a las bases de datos públicas y en la importancia de tener las debidas autorizaciones de las empresas con el fin de poder utilizar la información sobre este tipo de empresas y hacer análisis que sean pues mucho más transparentes y más orientados a la toma de decisiones y al logro de objetivos. Esta es como la primera parte. La segunda, que la hemos titulado cómo aplicar el estudio de casos en un contexto de IFRS NIF. Bueno, ustedes de una vez se dan cuenta que yo prefiero la expresión IFRS, ¿sí? Porque me hace pensar en términos de estándares, en términos de calidad. La expresión NIF, pues uno reconoce que es la traducción oficial, que es muy querida, fácilmente pues llega a todas las personas, pero en América Latina tenemos el problema de que muchas personas, muchos contadores, yo diría que demasiados, piensan en términos de normas legales y no avanzan, ¿sí? Y yo quisiera insistirles hoy a ustedes que el tema es estándares, el tema es calidad y el tema no son normas.
Por ejemplo, en el caso concreto de Colombia, nosotros no hemos logrado avanzar en el tema de los estándares y en el tema de la calidad porque andamos enredados en los vericuetos de las normas y de las normas y de la coma y de la tilde y de la autoridad y de la no autoridad y de la mesa de trabajo y el proceso y pues no se llega a los objetivos. Yo le hago la pregunta a cada uno de ustedes, ¿sí? Y en concreto a usted que me está escuchando. ¿Usted con qué se identifica? ¿Sí? ¿Usted se identifica con los estándares y la calidad o usted está enredado en el tema de las normas y las normas? IASB pues tiene una definición clara de pymes y yo quisiera señalar que este es otro aspecto que uno tiene que tener muy claro. IASB entiende por pymes las entidades que, independiente de su tamaño, cumplen dos condiciones. Primera, no tienen accountability pública. Y segunda, publican el conjunto completo de estados financieros IFRS. Esto nos lleva a nosotros a tener claridad en qué tipo de empresas pueden aplicar este estándar, ¿sí? Nosotros en América Latina, por efecto de las normas legales y por efecto de las acciones de los políticos, pues siempre se ha preferido clasificar las empresas según el tamaño y cada vez, por lo menos en Colombia, abren el espectro de microempresas, famiempresas, cuasi empresas y empresa unipersonal y se desdibuja las dos grandes características en las cuales IASB insiste tanto, ¿sí? Repito, que no tengan accountability pública, porque si tienen accountability pública les aplicarían los IFRS plenos, y segundo, que publiquen estados financieros, el conjunto completo de los estados financieros de propósito general preparados de acuerdo con los IFRS. Esto de salida, ustedes se dan cuenta que nos da una limitación a cuál tipo de empresas podemos aplicar, ya sea la metodología de investigación cualitativa del estudio de casos o la técnica didáctica del estudio de casos. A mí me preocupa que mucha gente, estudiantes sobre todo, con muy buenas intenciones, pero de pronto mal asesorados, para hacer sus trabajos de grado, quisieran hacer la aplicación del IFRS para pymes o como hablan, la aplicación de la NIF para pymes en la tienda de la esquina de mi barrio pobre, ¿sí? Pues no da el estándar de IASB para solucionar o para hacer un estudio de casos en este tipo de empresas. Entonces uno necesita tener bien claridad de qué es lo que está pidiendo IASB y hacia dónde van este tipo de cosas. Por esa razón, uno tiene que reconocer que en la abundancia de escasez de material en relación con los estudios de casos, pues el mejor, yo casi diría que el único, referente para este tipo de cosas, pues son los estudios de casos que IASB ha publicado como parte del material de entrenamiento del IFRS para pymes, o si ustedes quieren hablar de la NIF para pymes. Actualmente están disponibles los 35 módulos en español, también en inglés,
en árabe, en ruso, en turco, y creo que para aprender a conocer el IFRS de pymes y para aprender a conocer la metodología del estudio de casos o la técnica del estudio de casos, es importante tomarse el tiempo y acudir a este material que realmente está muy bien preparado y que es de enorme utilidad. Por efectos de derechos de autor, pues uno no puede en una presentación de este tipo traérselos para acá y leérselos a ustedes, pero sí quisiera dejarles a ustedes esa inquietud como referente. En ese sentido, pues además de darle las gracias a ustedes por la atención que me han prestado en estos momentos, quisiera hacer pues dos grandes recomendaciones. La primera, pues para las personas que quieren estudiar aplicando la metodología de estudio de casos o la técnica didáctica del estudio de casos, pues el material de entrenamiento que ofrece IASBI en cada uno de los 35 módulos, pues es la mejor referencia y yo los invito a ustedes a que se tomen su tiempito y aprovechen este material que realmente es muy valioso y que tiene la ventaja de ser de acceso gratuito para todos nosotros. Así es de que quien no lo use, pues yo no sé de qué podrá quejarse distinto a su propia pereza, ¿sí? A mí me parece que estos casos pues nos ayudan a centrar en realmente cuáles son los problemas que permiten ser abordados a través del IFRS para pymes y descartar, ya sea porque son problemas a los cuales aplica los IFRS plenos o porque son problemas que realmente los IFRS no son solución y tendría que buscarse pues otras alternativas de información. Una segunda recomendación es casi una invitación a ver cómo hacemos para elaborar estudios de casos, ¿sí? Y que los pudiéramos compartir a ver cómo avanzamos en este tipo de cosas. Yo he hecho, sobre todo en los talleres de la elaboración del estado de posición financiera de apertura, algunos ejercicios con empresas reales, y uno tiene que reconocer que esto ayuda muchísimo a entender que la transición a la hora de la verdad es sencilla y que los problemas que existen pues se pueden solucionar de una manera más práctica. En ese sentido, pues ustedes se dan cuenta que la condición es, pues primero, que se adopten y se implementen los IFRS o las NIF, ¿sí? Porque si no se hace la adopción y la implementación, pues sencillamente no tenemos materia sobre la cual hacer estos estudios de casos, ¿sí? Si no se dispone del conjunto completo de los estados financieros IFRS publicados, pues entonces pues uno no tiene materia para hacer este tipo de estudios, ¿sí? En la experiencia mía, que es poca, pues lo que más hemos podido avanzar es hacer ejercicios, casos concretos de empresas reales en la elaboración del estado de posición financiera de transición, y esperamos que en la medida en que las empresas apliquen esto, pues en un futuro puedan hacerse estudios completos del conjunto de estados financieros
IFRS para pymes. Otro elemento, pues ya lo he repetido y lo vuelvo a repetir, cuando uno enfrenta casos reales de empresas, primero que todo, pida los permisos, pida las autorizaciones, asegúrese que sean los directivos, los propietarios quienes den esas autorizaciones. Cuidado con robarse información, esto profesionalmente a uno no le sirve. Cuidado con basarse en información de auxiliares, de secretarias, de mensajeros, porque no tiene la misma claridad, no tiene la misma consistencia ni dirección de los directivos, de los propietarios de las empresas. Y tercero, pues estamos en una situación en que necesitamos darle rienda suelta a la creatividad. Ciertamente podremos cometer errores, pero parte de los procesos de aprendizaje es cometer errores para corregirlos y poder avanzar. Termino pues dándoles a ustedes una vez más las gracias por su atención y a los organizadores de este evento por haberme tenido en cuenta para dirigirles estas sencillas palabras a ustedes. Les deseo todos los éxitos, toda la felicidad y espero que en otra ocasión podamos avanzar en estos procesos. Muchas gracias, muy amables.